hablamos de la reforma laboral, de las consecuencias que tiene la reforma laboral y todas estas dudas que estábamos teniendo, se las vamos a preguntar a Gustavo Ciampa, abogado laboralista que está en línea. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Igualmente, igualmente. Lo que nos preguntábamos hace un ratito con un empresario pyme es, ¿desde cuándo se va a poder usar una pyme, por ejemplo, que necesite despedir? Bueno, vos viste que hay muchos despidos ahora. Una pyme que cierra o despide empleados, ¿no? ¿A partir de cuándo va a poder usar el fondo de asistencia laboral? ¿A partir del primer mes que aportó? ¿A partir del segundo, del tercero? ¿Va a haber plata? Mira, ¿Desde cuándo? ¿Quién le va a no, administrar el fondo? lo que pasa es que este fondo, que yo creo que es la gran estafa de los próximos años a la sociedad argentina, va a requerir reglamentación. Ujú. Entonces, esa parte de la ley, no va a entrar en vigencia de manera inmediata. A ver, entra en vigencia de manera inmediata, pero no es operativa de manera inmediata porque Claro. requiere de ser reglamentado. Con lo cual esto dependerá de la reglamentación. Esto de la reglamentación, déjame aclarar a la gente, es que hay determinadas normas que no son autoaplicables y que necesitan que una norma de jerarquía inferior, en este caso un decreto, las haga operativas, las haga aplicables, reglamente cuestiones que hagan que la norma pueda ser aplicada. ¿Mm? Ujú, claro. Y Es más allá. inconstitucional, déjame advertirle a los empresarios que es inconstitucional esto y que las potestades que les daría el proyecto de ley juegan con fuego, se sientan arriba de barriles de dinamita. Esta es una advertencia, yo no soy abogado de empresas, con lo cual no soy quien para asesorar empresas, pero es una advertencia que hay que hacer. Cuidado, porque esta ley es inconstitucional y los efectos de las inconstitucionalidades no los van a pagar ni los funcionarios que propugnan esta ley, ni los diputados, ni los senadores que las votaron. Las consecuencias de las inconstitucionalidades de esta ley las van a terminar pagando los empresarios. Este punto es interesante y ahora vamos a ese punto porque es un dato nuevo que vos aportás. Pero pregunto, a partir de que se reglamente, ¿no? ¿Se sabe quién Sí, va a administrar los fondos? ¿O el son fondo? sociedades con fines de lucro, por eso digo, a ver, esto tiene, es como varios aros de negociados que hay en este instituto del FAL, de los fondos de asistencia laboral. Lo Claro. primero Yo soy que banco. institucionalmente es grave es que con la plata de los jubilados, a quienes se les dice que no hay dinero para aumentarle las jubilaciones, les saquen plata para subsidiar actos ilícitos que cometan las Y empresas. yo soy Déjame aclarar banco. esto. Claro. El despido sin causa es un acto ilícito, Claro, bueno, pero supongamos que es un acto ilícito, pero un empresario despide sin válido. causa y después indemniza según la nueva ley. Va a indemnizar, pero va a tener que tomar la plata del fondo. Es decir, un trabajador trabajó 10 años, lo indemnizo por un 10 sueldos, ya no rigen las vacaciones, no rigen el aguinaldo y demás, pero si el empresario paga ese monto, que no lo va a pagar el empresario, lo va a pagar el fondo, bueno, no estaría en contra de la ley, se supone. No, que lo que va a estar en contra de la ley, digamos, es que lo que va a pagar es reducido en Claro, relación a lo que tendría que pagar hoy, porque el proyecto de ley, en caso de convertirse en ley, reduce las indemnizaciones por despido. Entonces, claro. ahí, cuando pague indemnización reducida, ese trabajador tiene todo el derecho del mundo a hacerle un juicio y decir, mire, págueme conforme lo que establecía la indemnización por despido antes de la vigencia de esta ley, que es inconstitucional, porque degrada. Pero hay otra cosa más. Yo creo que el empresario va a tener que pagar lo que corresponda o lo que entienda que tenga que pagar y después ir a intentar recuperar del fondo. Porque para el pago de indemnizaciones hay un plazo y en Mm, ese plazo yo no creo que el fondo pague y ponga a disposición en 4 días hábiles, porque además hay otras situaciones que no están previstas. A ver, vos sabés que en caso de despidos con justa causa, que a eso sí hay derecho, el despido con justa causa puede provenir de las dos partes del contrato. Eh, el empleador puede despedir con causa a un trabajador o trabajadora cuando hay un incumplimiento grave del trabajador o trabajadora. En ese caso no hay indemnización por despido. claro. Hay indemnización por despido cuando el despido es sin causa. Es un acto ilícito, pero es válido, cumple sus efectos. Ahora,
también puede haber despido indirecto con causa. En el caso del despido indirecto es cuando el trabajador o la trabajadora se considera despedido o despedida por incumplimiento grave de su empleador. Claro, En esos casos el fondo no va a poner la plata, ¿eh? claro, eso En sería esos un casos despido, le eso va a sí, decir al empleador, claro, vaya, que le hagan juicio. Y los gastos del juicio están a cargo del empleador, no del fondo. Y el riesgo del juicio va a estar a cargo del empleador, no si del hay, si fondo. hay juicio entonces, y hay un juicio laboral, cuando la justicia determine el monto a pagar por el empresario, no lo va a pagar el fondo, lo va a pagar el empresario. No, en ese momento puede que sí, pero ese empresario va a estar sujeto, para poder recuperar algo del fondo, va a estar sujeto a perder todo el juicio. Ajá, claro. Si ese empresario quiere conciliar, el fondo capaz le dice, no, ¿y usted por qué va a conciliar? Ujú, Yo no le pago si usted concilia. ajá. Y Que haya puede, una sentencia que me condene. pero el fondo tiene que, digamos, tiene obligación de pagarlo. Ahora, ¿quién administra el fondo? ¿Lo administra, no sé, una entidad pública o lo administra una entidad No, lo privada? administran sociedades con fines de lucro. Ujú. Este es el otro aspecto del negociado. Uno, Ahora, le sacan la esas, plata a los jubilados para pagar indemnizaciones. Y otro, los miles de millones de dólares que implican hasta el 3% de la masa salarial, le agrego el hasta el 3 porque ahora redujeron el aporte, pero puede llegar hasta el 3% de la masa salarial, lo manejan sociedades comerciales con fines de lucro. Fíjate, este es ahora es, el nuevo capitalismo, digamos, eh, ¿no? Los capitales ahora los ponen los trabajadores y los jubilados. claro, pregunto entonces, si esto lo toma, por ejemplo, un banco, una financiera o una sociedad con fines de lucro, eh, hace Clean Caja, toma los aportes mes a mes de todos de las empresas, que se supone que cada empresa elegirá a un fondo especial, Eso no sé, a dependerá un de la banco o reglamentación. lo que sea. Una vez que tiene esos fondos en la caja, puede darse vuelta, invertirlos en bonos, invertirlos en carry trade, puede hacer cualquier tipo de inversión. Y depende de la reglamentación, eso no está en la Ah, ley. Eso va a claro. depender de la reglamentación. Claro, claro, claro. No, es un dato importante. Hay muchos datos así que están medio en la nebulosa, que no se sabe Claro, muy bien. por eso yo te decía, Mariano, que esto no es autoaplicable, porque se necesita reglamentación. Ujú, Todas esas cosas las tiene que establecer la reglamentación. Pero fíjate, yo no me opondría, y yo no encuentro objeciones, y alguna vez lo propuse en alguna paritaria. Che, ¿por qué no se juntan los empleadores? Hacen aportes a un fondo solidario entre ustedes, y con eso, si quieren, úsenlo para pagar indemnizaciones. Y la respuesta de los empresarios fue: nosotros no somos solidarios, nosotros competimos entre nosotros, ¿no? ujú. Entre los empresarios. Entonces no vamos a hacer un fondo solidario entre nosotros competimos. Pero bueno, yo te tomo que los empresarios, una cámara empresaria, digamos, vamos a hacer un fondo y con ese fondo vamos a ayudar a las pequeñas empresas, cosa que también propuse. En alguna negociación colectiva cuando decían, no, las pequeñas empresas no pueden cumplir con las disposiciones del convenio. Bueno, muy bien, hagamos un fondo que las grandes empresas hagan un aporte para subsidiar a las pequeñas empresas. Y otra vez, no, nosotros no somos solidarios, nosotros competimos. Bueno, Ujú. entonces no me usen a la pequeña empresa como ariete, ¿no? Eh, Porque si les interesa Pero a la ahora pequeña van empresa, vamos a ayudar a la pequeña empresa. Ahora, pero ahora van a yo no formar un tengo fondo. problema con el fondo, pero acá no es un fondo patronal. Acá es un fondo que pagan los jubilados. Claro, claro, claro. Ahora van a hacer un fondo. La diferencia es que hacen Sí, pero el no es fondo con la patronal. misma plata que antes le pagaban a los jubilados. Ese Es es con el. la plata de los jubilados. Es Ujú. con la plata de los Ahora, jubilados. cuando vos decías, Gustavo, que las empresas si usan esta ley, van a incurrir en inconstitucionales. Dame un caso concreto de lo que Te le puede doy. pasar a una empresa si se atiene a esta ley, nueva ley, que sea Dale. inconstitucional y que vos como abogado le hagas una demanda por inconstitucionalidad y la empresa pierda. ¿Cuál es Dale. un caso concreto? Supongamos, entra en vigencia este proyecto, se sanciona, se convierte en ley, una empresa despide a un trabajador que tiene remuneraciones variables, comisiones, premios por productividad, por, no sé, por lo que Claro. sea, horas extras, variables. Ujú, Entonces ya no le paga conforme a la mejor remuneración del último año, sino a remuneración promedio. ujú. Pagar a remuneración promedio y no pagar a la mejor implica una reducción de la indemnización.
Bien, ese empleado, por ejemplo, Ese es un tiene juicio. tiene 10 años u 11 años de antigüedad, tiene que pagar Sí. por la mejor remuneración de esos 10 años, es decir, la mejor Hoy en remuneración día es la mejor multiplicado por... remuneración, Ujú, claro, y multiplicado ahora... por los años de antigüedad. Si y- entra en vigencia este proyecto, es remuneración promedio, el promedio del último año. ujú, Supongamos que alguien tiene comisiones. Hizo un mes 3 millones de comisiones, otro mes 2, otro mes uno, ¿no? claro, Así, 4 meses 3, 4 meses 2, 4 meses uno. Conforme el nuevo proyecto le van a pagar en base a 2, ujú, porque es promedio. ujú, Pero conforme la ley hasta hoy vigente, le tiene que pagar en base a 3, que es la ujú, mejor. claro, Entonces, por esa diferencia va a haber un juicio. Y ese juicio es muy probable, digo muy probable porque los abogados no podemos dar seguridad del resultado de los juicios, pero muy probable que ese trabajador lo gane, porque este proyecto es inconstitucional, porque no puede haber degradación de derechos. Hay un principio en la Constitución que es el principio de irregresividad. No puede haber retroceso en los derechos. Y además hay otra norma que dice que las leyes tienen que proteger a los trabajadores contra el despido arbitrario. Y esta norma desprotege, ujú. porque baja el nivel de protección. Entonces, ese juicio lo va a perder. Ese juicio lo va a terminar pagando el empleador, no lo paga Sturzenegger, Julio Cordero, Milei o un senador o un diputado, lo paga el empleador. Otro Y lo va a ejemplo, perder y lo paga el empleador, pero con la propia, con la plata propia, o va a tener, y lo va se a va a dar pagar con la vuelta propia, y le va a preguntar al fondo, che, lo va a terminar con la perdí propia, un porque la juicio, indemnización, páguenme. claro, y el fondo le puede decir, porque el fondo no va a ser demandado, el fondo le puede decir, bueno, pues usted se defendió mal. Ajá. O sea, el fondo Entonces la puede va a pagar, no responder por esa diferencia que pierde el claro, empresario. claro, pero además hay más cosas. Si en función de convertirse en ley este proyecto, un empleador acuerda, entre comillas, con un trabajador, aplicación del banco de horas, y lo hace trabajar algunos días 10 horas, 11 horas, 12 horas, y otros días 4 horas, 5 horas, 6 horas, pero por los días que lo hizo trabajar más de 9 no le pagó horas extras, ese empleador va a estar supeditado a un juicio en el que el trabajador plantee la inconstitucionalidad de esta ley, porque en eso además vulnera tratados internacionales. El convenio 1 de la OIT, el primero de 1919 que receptó la preocupación principal en el mundo del trabajo, que era ponerle un límite a la jornada de trabajo, está vulnerado por este proyecto de ley. Entonces, ese empleador que apoyándose en esta ley inconstitucional haga trabajar a un trabajador 10, 11 o 12 horas y no le pague horas extras, ese empleador está supeditado a un juicio que muy probablemente lo va a perder. Y además de pagarle las horas extras que no le pagó, por las que el fondo no responde, le va a tener que pagar indemnización por despido. Un empleador que fraccione las vacaciones de un trabajador conforme, aunque sea con supuesto acuerdo del trabajador, ¿no? Para fraccionar las vacaciones y ese trabajador después le reclame, le va a tener que pagar, le va a tener o que dar las vacaciones nuevamente, depende cuándo las reclame, o si se considera despedido, él va a tener que pagar indemnizaciones. Y el empleador va a decir, pero yo me apoyé en esta ley. Sí, pero esta ley es inconstitucional. Digamos, hay infinidad de supuestos, ¿eh? Ah, De todo lo es, que regula esta ley que es inconstitucional. Cuando el Ministerio de Trabajo declare caído un convenio colectivo de trabajo que está ultraactivo, en los términos del proyecto de ley, suspenda la homologación y el empleador deje de cumplir con las disposiciones de ese convenio fundado en una resolución del Ministerio que se funda en esta ley, que es inconstitucional, está supeditado a un juicio y lo va a perder o muy probablemente lo pierda y lo va a tener que pagar. Este proyecto genera inseguridad jurídica e incrementa la litigiosidad laboral. y esto es un tema serio el que planteas y te pregunto, ¿ustedes creen que se puede plantear la inconstitucionalidad de la ley sin que se llegue a esos casos concretos o la inconstitucionalidad se va a presentar una vez que llega un caso concreto de incumplimiento o de cumplimiento de esta ley que es inconstitucional? No sé si me explico con la pregunta. Sí, 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 yo no sé qué estarán pensando las centrales sindicales, ¿no? Tanto la CGT como la CTA, cada sindicato en particular. Ujú, No sé si iniciarán acciones tal como se iniciaron contra el DNU 70-2023. Viste que el DNU, aquel del gobierno de Milei, de los primeros días del gobierno de Milei, que tenía un capítulo laboral, fue frenado judicialmente por una acción que inició la CGT. Lo que pasa es que en ese caso era muy grosero porque era un DNU. claro. Esto de convertirse en ley es una ley sancionada por el Congreso de la Nación, con la participación que le corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, no sé si los jueces van a declarar la inconstitucionalidad en una acción iniciada
así con carácter general y con representación de los intereses colectivos por parte de, por ejemplo, la CGT. ¿Viste? Entonces, y después hay una evaluación táctica de quien vaya a iniciar el juicio. Entonces, no sé qué va a hacer la CGT, no sé qué va a hacer la CTA, no sé qué harán los gremios, no por derechos propios, sino por derechos de sus representados. Lo que sí digo es que esto puede generar, ojalá en una acción colectiva se declarara la inconstitucionalidad, pero más allá del resultado, el ojalá lo digo para evitar la microconflictividad. Claro, no, te entiendo. Porque Ahora, es posible que se plantee un caso judicial, en primera instancia se declare inconstitucional y después vaya a segunda instancia después vaya a la Corte. Y la Corte sí, suele decir, estas son cuestiones que tiene que resolver la política, con lo cual no nos pronunciamos o nos pronunciamos a favor de la ley, de la constitucionalidad de la ley. ¿Puede ocurrir eso? sí, sería muy grosero que la Corte dijera eso. Vos fíjate, la Corte lo que está haciendo, te hablo de la Corte con la actual integración, Ujú. lo que está haciendo en esta materia es cronoterapia, ¿no? Que es esto de vos decís, bueno, que lo resuelva la política, lo está haciendo con el DNU 70/2023. Claro. El expediente ese está en la Corte ya pasaron 2 años y todavía lo tiene ahí y no resolvió. Grave, Ujú. grave Es muy grave que no porque haya, son temas que que no haya son resuelto. Ahora, en temas urgentes. individuales, claro, en temas individuales, y yo no sé si la Corte va a poder hacer esto y decir que lo resuelva la política. En los temas institucionales sí puede hacer esta cronoterapia y que lo resuelva la política. En temas individuales, cuando un trabajador reclama indemnización por despido conforme el derecho que tiene adquirido en función del principio de irregresividad, etcétera, que la Corte no lo resuelva. A ver, acá esto es tipo juego de pinzas, ¿no? Porque en este mismo proyecto hay un ataque a la Justicia Nacional del Trabajo para desintegrarla. Ujú. Julián de Diego decía el otro día que las nuevas indemnizaciones rigen para los nuevos trabajadores, que No, no esto son no es así. retroactivas. Ajá. No, esto no, yo lo respeto a Julián, todo, pero no hay nada en la ley que permita sostener esto. A ver, Ujú. pero esto no quiere decir que sea retroactiva. Déjame hacer una distinción, es sutil, pero quizás sirve para aclararlo. Que algo sea retroactivo. A ver, ¿cuándo se adquiere derecho a la indemnización por despido? En el momento que un trabajador es despedido. Sí, Hasta cuando un trabajador no es despedido, no tiene derecho a una indemnización por despido, porque no cumplió los requisitos que exige la norma para que ese derecho se incorpore a su patrimonio. Entonces, aplicación retroactiva sería, y esto no se puede hacer, si pretendiera aplicarse esta ley que entre en vigencia en el año 2026 a alguien que fue despedido en el año 2024 o 2025. claro. Entonces, que el empleador le diga, mire, yo a usted le pagué en función del mejor sueldo y ahora esta nueva ley dice que hay que pagar conforme a la remuneración promedio. Entonces, devuélvame lo que le pagué de más. No, porque eso es aplicación retroactiva de la ley. Claro, O que claro. si despidieron a alguien en 2024 y no le pagaron y está en juicio, pretendan después en el juicio aplicarle la ley que entró en vigencia después, en el 2026. Eso no se puede, porque Ujú. el que fue despedido en el 2024 adquirió derecho a cobrar la indemnización que prevé la ley vigente en el año 2024. Eso Claro. sería aplicación retroactiva, no se puede hacer. Ahora, otra cosa es la aplicación inmediata. Esto es, hay gente, mucha, que viene trabajando, que está trabajando y sigue trabajando al momento de entrada en vigencia de la ley, pero lo despiden con la nueva ley. Claro. Entonces, el proyecto de ley tiene vocación de serle aplicable. ¿Por qué digo tiene vocación? Porque bien podría decir el proyecto, las disposiciones de esta ley se van a aplicar únicamente a los trabajadores que ingresen a su empleo a partir de la entrada en vigencia de la ley. Claro. Si dijera eso, ahí sí sería aplicable únicamente a los que entren a trabajar a partir de la vigencia de la ley, pero no lo dice, Claro. con lo cual es aplicable a todos. A todos. Esto sin perjuicio de que los que vengan trabajando y les quieran aplicar esta ley una vez que entre en vigencia, tengan herramientas constitucionales para defenderse y decir, esa ley no se me puede aplicar porque es inconstitucional. Bien. ¿Y esto a dónde se presenta? En la justicia laboral o en la justicia ordinaria? Y La depende, inconstitucionalidad. esto depende de cada jurisdicción. Vos sabés Ajá. que constitucionalmente, si bien las normas de fondo, la legislación laboral, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, son uniformes en todo el país, son los mismos para todo el país, la organización de la justicia depende de cada provincia. Y en Ujú. el caso, digamos, cada provincia tiene su propio poder judicial. Y en el caso de la capital federal, que esto es parte de un conflicto que viene de hace unos años, como es territorio federal,
La justicia nacional, civil, comercial, laboral es de la nación, porque esto es Claro. un territorio federal. Y ahora está la disputa que quieren trasladar la justicia ordinaria nacional a que dependa de la ciudad. Pero Ujú. no toda. Y acá fíjate, porque dicen no, porque por la autonomía de la ciudad a partir de la Constitución Nacional de 1994, de la reforma constitucional, ahora no es solo Capital Federal, también es la ciudad autónoma y tenemos derecho a tener nuestro propio poder judicial, donde se diriman las controversias de derechos de habitantes de la ciudad. Lo que pasa es que eso no es lo que establece la Constitución. Eso no es lo que establece la Constitución. Porque la ciudad autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Entonces, la justicia o el poder judicial de la ciudad solo podría actuar en cuestiones contravencionales de la ciudad, no Ujú. como las justicias provinciales. Bueno, la Corte entendió otra cosa y este proyecto pretende trasladar la justicia nacional que pasa a depender de la ciudad. ¿Qué implica esto, Mariano, La para justicia ser bastante laboral a claro? la ciudad. Solo la laboral, ni Solo la la... civil ni la comercial. Por Con lo eso, cual no es un tema de autonomía de la ciudad, es que no quiero más la justicia nacional del trabajo. claro, claro, Porque si claro. fuera una cuestión de principio, la autonomía de la ciudad, tenemos derecho a tener nuestro propio poder judicial, pasarían también las competencias de la justicia civil, de la justicia comercial, de la justicia penal. No, y esto no lo hacen. Lo que quieren es terminar con la justicia nacional del trabajo y que pase a depender de la ciudad. Cuando la justicia nacional del trabajo pase a depender de la ciudad, dejará de ser justicia del trabajo y pasará a ser justicia patronal con la conformación que tiene hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, excelente. Bueno, clarísimo. Gustavo, te mando un abrazo y la seguimos, ¿eh? Mariano, cuando quieras, un gusto como siempre, un abrazo grande. Igualmente, bueno, Gustavo Ciampa, abogado laboralista.